Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CACR Conversa con un programa especial. Mi nombre es Luis Alberto Monge, coordinador editorial de la revista Hábitat. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. En esta ocasión tenemos el privilegio de reunir a tres destacados profesionales de arquitectura que además han sido reconocidos por el Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes. Es el máximo reconocimiento que nuestro colegio hace a quienes con su trayectoria han dejado una huella significativa. Creo que no hace falta una presentación formal porque ustedes todo el mundo los conoce, pero Juan Hernán fue Premio Nacional de Arquitectura 2022, don Franz fue Premio Nacional de Arquitectura 2016, don Rolando fue Premio Nacional de Arquitectura 2010 y ante todo darle la bienvenida a ustedes, bienvenidos a Colegio de Arquitectos, a este especial de la revista Hábitat en nuestro 50 aniversario. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto de verdad tenerlos acá. Nosotros quisimos cerrar el aniversario de la revista con una mesa redonda para debatir sobre un tema que creo que a todos nos interesa mucho y a mí en particular me gustaría escuchar su opinión, que es el tema de la materialidad y la arquitectura. Por materialidad para mí es la que constituye una dimensión fundamental de la arquitectura, sin caer en una respuesta simplista como sería la mera elección de materiales para la construcción de la obra, porque mientras los materiales responden a la pregunta de qué está hecha la obra, la materialidad profundiza en la pregunta o en la indagación más amplia de con estos materiales cómo se construye la experiencia, la expresión y el significado de la arquitectura. Bajo esta premisa sería posible entonces entender que la arquitectura es una construcción de relaciones entre espacio, materia, contexto, estructura, luz y experiencia. Por lo tanto, el concepto de materialidad no aparece al final del proceso, sino que es una parte integral de la concepción arquitectónica. Decirlo de otra forma, el concreto, la madera, el ladrillo, la piedra o el acero no son elementos neutros. Poseen propiedades físicas, constructivas, sensoriales y hasta culturales que condicionan las posibilidades espaciales y expresivas del proyecto. Para Kenneth Frampton, la arquitectura no puede reducirse a espacio, forma o imagen únicamente. Es también necesario incluir estructura, construcción y materia. Para él, la construcción deja de ser un procedimiento técnico subordinado a la forma previamente definida y más bien es una parte de la concepción de la expresión arquitectónica. De ahí el concepto que él manejaba de la poética de la construcción. Espero que con estas líneas que acabo de expresar nos marquen de alguna manera la dirección sobre lo que quiero conversar con ustedes, que en este caso es una especie de revisión ya más personal. Ustedes, cada uno, cómo perciben esa relación entre la materialidad y la arquitectura. No sé si alguien quiere empezar o yo escojo. Empiezo. Adelante. Recordando Luis que decía que ¿qué quiere ser el ladrillo? El maestro Kant. Ser es la palabra clave de su pensamiento. ¿Qué quiere ser? Ser es más allá de que es un auditorio, un Stradivarius o un oído, según Kant. Entonces, buscando el ser, indagué un poco en Heidegger, ser y el tiempo. En el ser y el tiempo, Heidegger toma el ser como alguien consciente, vivo. Piensa en el material que forma un edificio como algo consciente de sí mismo.
consciente de sí mismo quiere decir que está vivo, que sabe que va a morir. A la hora de hacer cualquier edificio, ¿qué es que esté vivo? ¿Qué significa utilizar un material? ¿Usar solo el color, la textura? El material posee cualidades de granulación, etc. Entonces, en mi pensamiento es cuando uno utiliza un material, quiere expresar determinada cosa que va a ser vivida por quienes habitan o utilizan la construcción. Al haber una identificación de quien habita el espacio, esa identificación significa que es parte del espacio. Entonces, el material de alguna forma debe satisfacer las necesidades de quien va a usar el espacio. Entonces, la forma en que yo ordeno el espacio, la forma en que voy a acercarme al espacio, tiene mucho que ver con quien utiliza aquel espacio. Tiene una íntima relación del usuario con la esencia de la arquitectura y con quien hace el espacio. Quien hace el espacio a veces tiene un objetivo. El mío propio es el tiempo, movimiento, que parece no ser comprensible dentro de la arquitectura, pero encuentro el movimiento a través de la tensión de campo. Esa línea que está entre el actor y el observador es tensa. Es tan tensa que hace una línea invisible en el espacio. Esa línea invisible es, en esencia, la naturaleza del material, hoja, etc. Pero cuando Luis Kahn habla del ser de un material, habla de la esencia del material, de aquello que le es propio, que le es íntimamente suyo. Y al ser íntimamente suyo, refleja la necesidad de la gente que lo utiliza. Al ser la persona que lo utiliza, una parte integral del material, el material adquiere ser. Y al adquirir ser, es una parte integral de la arquitectura. No sé si están de acuerdo. Rolando. Bien, bueno, excelente lo que ha expresado Franz. Yo me iría un poco por el asunto, siempre he visto la arquitectura como un diálogo de energías, esa obsesión mía por las energías que hacen que el ser humano, todo su entorno y todo lo que tiene que ver con su acción y su reacción se vuelvan realidad. Las energías es lo que nos activan, nos dinamizan. En ese sentido pienso que los materiales, por ejemplo, me viene a la mente Barragán en México, me viene a la mente Kenzo Tange, muy escueto en su expresión y por otro lado un diálogo que subyuga, que hipnotiza y que atrae por ese grito silencioso que dan los materiales de acuerdo a cómo los utiliza. La combinación de esos materiales se vuelve toda una manifestación de los sentimientos y emociones. Creo que definitivamente la arquitectura incita, promueve y hasta cierto punto crea sensaciones y emociones, porque hay personas que entran a esos espacios, a esos ámbitos creados por diseñadores
a final de cuentas muchos de ellos no tienen la conciencia de que ese espacio habla, se comunica, y sin embargo, sin darse cuenta, de acuerdo a como el arquitecto lo combine, las formas, las funciones, el ritmo, la luz, todo tiene que ver con ese diálogo que hace que la persona comience a despertar a un mundo que posiblemente de otra manera no hubiera dado cuenta, porque ese espacio siempre es original, puesto que viene de una mente que es diferente a las demás. La materialidad somos nosotros mismos impregnados en cada material. Nosotros diseñadores somos impregnados en cada material que utilizamos, porque a final de cuentas son nuestras palabras que queremos combinar para que forme ese diálogo, en mi caso, que yo voy buscando para que el ser humano viva, se transforme y se cuestione qué estoy haciendo en este mundo y de qué me sirve esta envolvente que estoy viviendo en este momento. Creo que es algo muy profundo, es un sentimiento, entonces a final de cuentas el sentimiento se vuelve material precisamente a través de un material, sin ese material, pero con la condición de que ese material sea parte del lenguaje de ese ser humano, como lo es una pierna, como lo es una nariz, como lo es un ojo. Y ahí es donde viene la combinación de ese diálogo silencioso que pega un grito de viva la vida. Y eso es lo que creo que debe ser la arquitectura. Don Hernán. Bueno, vamos a ver, digamos, si yo analizo la materialidad de la arquitectura, no puedo desligarla de su contexto, pero de un contexto muy amplio, es decir, de un contexto plástico, un contexto natural, un contexto social, un contexto económico, porque la escogencia de los materiales, un contexto tecnológico, porque la escogencia de materiales para crear un espacio habitable está íntimamente ligada a todos esos factores, a todas esas variables. Es decir, no creo yo tampoco que la escogencia de esa materialidad sea como una especie de capricho del arquitecto para dotar de un espacio a cierta persona o a cierto grupo social. Porque además, es decir, no podemos pensar en que el espacio que estamos creando es para una determinada persona, porque ese espacio va a tener, durante el tiempo de vida que tenga, diferentes gentes que lo van a habitar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya la habita otra persona a la cual no teníamos nosotros esa relación directa? Para la cual hicimos una escogencia de materiales tomando a esa persona como parte del contexto. Entonces yo creo que esa materialidad, si no está íntimamente ligada a ese contexto, creo que no tiene unas bases sólidas. La creación del espacio, indudablemente que está fundamentada y está hecha por esa materialidad. Creo también que no lo puedo desligar indudablemente, que la creación arquitectónica nuestra, en nuestro medio, en nuestro contexto, que es un contexto subdesarrollado, nos limita o no nos limita, más bien nos da muchas posibilidades creativas para poder desarrollar una arquitectura plenamente identificada con esa problemática. No creo yo que nosotros estemos pensando en materiales de una, por lo menos yo, en materiales de una high-tech, donde son contextos completamente diferentes al nuestro, que no tienen nada que ver, y que creo que más bien eso se vuelve una arquitectura muy ostentosa, pero como decía Jorge Humberto, era en lugar de high-tech, era en inglés, ¿cómo se dice? Baja tecnología. Low-tech, ¿verdad? Entonces,
Me parece a mí que la escogencia de materiales para poder llegar a la creación de esos espacios de que se habla, por lo menos de mi parte, son materiales que creo que deberíamos de usar de nuestro entorno, de nuestro contexto. Se habló aquí de piedra, de concreto, de ladrillo, de madera, de acero, está bien. Son muchos materiales que nosotros tenemos. El ladrillo es barro y el barro es nuestro. La piedra es piedra y la piedra es nuestra, está en los ríos. La madera la tenemos en nuestros bosques. Es decir, tenemos una fuente de materiales para hacer nuestra arquitectura. Yo creo que envidiable realmente, y se puede hacer una arquitectura muy local. Pero hay una cosa muy interesante, que es que cuando se logra hacer buena arquitectura local, porque muchas veces eso da cierto temor decir local, pero entonces ¿qué pasa? Es una cuestión muy... No, cuando es una verdadera obra de arquitectura local, adquiere valores universales. Adquiere el valor de obra universal, no porque sea hecha como la hacen en Suecia, o como la hacen en Japón, o como la hacen en Estados Unidos, no, porque se hace aquí. Y si es una buena obra, adquiere los valores universales, se vuelve universal esa obra. Porque las obras de las cuales nosotros hablamos tanto de otras regiones desarrolladas o no tanto, pero ¿por qué esas obras nos atraen? ¿Por qué han adquirido valores universales? Porque son obras que realmente están hechas para la localidad donde fueron hechas. Y si analicemos cualquier arquitecto de esos famosos, ¿verdad? Y vemos cómo esas obras que inclusive hay obras que se hacen en países nórdicos, con los materiales de esos países, en que uno las ve y a mí me da frío verlas, ¿verdad? Pero me da frío verlas, pero digo, qué obra más cálida por el material que se está usando de la región. Creo que nosotros tenemos que tener esa visión y creo que muchas veces sentimos cierto complejo por las grandes obras que se hacen en el exterior y que nosotros no podemos hacerlas. No es necesario que las hagamos. Tenemos que hacer nuestras propias obras y hacer verdaderamente una arquitectura que corresponda a nuestro medio. ¿Me parece? De acuerdo. Sin querer simplificar lo que acabamos de escuchar, para tal vez generar un diálogo entre ustedes, la condición material de la que estamos hablando, tema de significación, de valores de la arquitectura, la humanización, considerar a la persona en esa interacción y el contexto, el lugar en el que estamos. ¿Verdad? ¿Algo que se quieran comentar entre ustedes? No, recordando un poco lo que hablaba Rolando, al mencionar a Kenzo Tange. Kenzo Tange hizo una casa en la cual hacía mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano. Era difícil de habitar. Y Kenzo Tange lo que dijo es que la gente está demasiado acostumbrada al confort, al sentirse fácil todo. Y debe sentir los cambios en el medio ambiente, tocando la importancia del ambiente. Kenzo Tange lo que trató de predicar es una arquitectura que cuando hace frío se puede poner un abrigo. Una arquitectura que cuando hace frío la gente siente frío, cuando hace calor la gente siente calor.
Es decir, esa realidad exterior inyectada al interior de la vivienda. Pensando en eso, ¿cómo se llama? Hay una arquitectura, tal vez un tanto tomada del exterior. Yo siento que es muy difícil no dejarse influenciar por corrientes externas. Admito que la arquitectura debe ser lo más esencialmente posible local. Sin embargo, China, por ejemplo, está inventando un concreto que es 10 veces superior al concreto normal. Presionándolo. Le sacan las mini burbujas, le sacan la mínima, sin embargo está hecho en China. Esa conciencia del uso de material inventado en China, debo usarlo, porque primero, la obra es más liviana, la arquitectura es más barata al ser más liviano, es 1000 veces más resistente al sismo. Entonces, lo internacional adquiere una presencia nacional a través de la investigación que se está haciendo en China. Creo, sin embargo, que la arquitectura debe ser totalmente local. El material no lo afecta. No lo afecta en su naturaleza de ser local. Yo creo que el material, ya sea donde sea que haya sido creado o inventado, no afecta en su esencia lo que el arquitecto anda buscando al hacer una arquitectura que busca en su íntima razón de ser la constitución inherente que tiene de ser local. Es decir, yo no creo que eso lo afecta. Y si estamos hablando de materiales, hay materiales, depende de lo que ande uno buscando como esencia. Puede ser que en tu búsqueda la esencia sea buscar la arquitectura lo más representativa de lo local. Me parece una argumentación excelente. No tengo ninguna queja, pero en mi particularidad ando buscando una arquitectura que se mueva, que sea dinámica. Yo recuerdo una persona que habita una de estas casas, Spinelli, que la esposa, yo le pregunté, ¿qué le parece la casa? Y me encanta porque nunca sé qué voy a descubrir. No la conozco, es de los 5 años de haber vivido ahí. No la conozco todavía. Y yo me sentí muy bien, porque eso era lo que andaba buscando. Es decir, si lo que andas buscando se realiza, el material está bien empleado. Si lo que estás buscando no se realiza, yo creo que el material que usaste, o la concepción que usaste, o el método de búsqueda de esa esencia, está perdida. No logra cuajar, hacer de la obra esa naturalidad. Ahora, que una persona se vaya de la casa y que entre otra, a menudo lo que hacen es cambiar los materiales. Cambian los materiales porque se sienten más a gusto con otro material. Y
cambian cierta distribución y ciertas cosas para hacerla más cercano a lo que ellos quieren, sin que eso sea necesariamente una verdad absoluta. Digo, no ando buscando verdades absolutas, pero creo que el que una persona que habilita la casa trata de hacerla suya y trata de introducir el ser dentro de su casa. El ser es esa parte suya que sabe que está viva. Y en los materiales, la expresión de esa esencia, de ese pensamiento, se aviva. Muchas veces no lo logran, no llaman a un arquitecto no es la persona más adecuada para indicarle el uso de los materiales adecuados, pero pienso que hay una naturalidad intensa dentro de la persona que utiliza un edificio para volverlo suyo. Y eso tiene mucha esencia en la materialidad que existe. Y esa materialidad muy a menudo es cambiada. Yo creo que yo voy a permitirme discrepar de Kenzo Tange, nada menos con el perdón de ustedes. Pero a mí me parece que si yo estoy trabajando un proyecto en un lugar muy frío, lo que trato, lo primero como premisa, es tratar de hacer una arquitectura muy cálida. Es decir, que a mí me dé la sensación de entrar en ella y sentir calor. Inclusive, calor no necesariamente de que el espacio me va a producir ese calor, sino que la calidez de los materiales y todo me produzca por lo menos una sensación no tan fría como el exterior. Sí. Y a la inversa, es decir, si yo vivo en un lugar muy caliente, pues lo primero que voy a tratar de hacer es de ver cómo refresco ese espacio, con una buena ventilación, con los mismos materiales que puedo usar, no debería usar los mismos materiales en un clima muy caliente que en un clima muy frío. Es decir, creo que las exigencias, por eso decía yo, del contexto, ¿verdad?, del entorno, son muy importantes para la determinación de la escogencia de los materiales y de la creación de ese espacio. Por eso difiero del maestro Kenzo Tange, ¿no? Bueno, yo no sé si querés. Kenzo Tange fue una persona, ¿está vivo todavía? No, No, ya no. Kenzo Tange fue una persona muy mística. sí. En su misticismo, que es diferente al tuyo, hay una distancia entre lo que uno quiere y de lo que otro quiere. Hay una distancia monumental en el caso de Kenzo Tange y la arquitectura que buscas. Ninguna está equivocada. Yo no creo que Kenzo Tange esté equivocado en su búsqueda de que la gente sea menos ajena al clima. Digo, que el clima sea parte de su vivir, de su naturaleza, de su íntima naturaleza, hace que esa persona esté en contacto directo con que hace frío o hace calor o cualquier cosa. Por otro lado, el confort existe. Y uno puede buscar lo más confortable, lo más agradable en la arquitectura. Y son dos posiciones, a mi juicio, respetables. No creo que ninguna esté en contradicción contra la otra. Bueno, en la arquitectura hemos aprendido que dos cosas opuestas pueden ser correctas. Sí, yo en realidad todo esto me despierta algo que he trabajado muchísimo con las diferentes generaciones que me han tocado en el taller de diseño, con estudiantes que lo que hago es inducirlos a abrir su mente para que se den cuenta de lo que tienen adentro, que nadie les ha permitido expresar, que nadie les ha permitido conocerse.
hay algo que me preocupa y me ha preocupado mucho siempre, precisamente ese tema que has escogido, lo material. Nuestra sociedad es materialista, el ser humano es materialista. Todo lo que nos rodea es material, pero es un material que vive, que vibra. Y vuelvo a la palabra diálogo. Y por otro lado, ese diálogo tiene que ser conocido de las personas, de una cultura específica, de un lugar. No puede ser la misma de ningún otro lugar, de ningún lado. Un diseñador tiene que conocer a fondo su cultura con todas sus variables. Es complicado. Y por otro lado, tan complicado de que incluso yo, desde que estaba en la universidad y entré al primer año, era un conflicto enorme de saber quién soy, hacia dónde voy, y comencé a leer, afortunadamente y muy complicado también, de todo libro, comenzando por Erich Fromm, que es muy poético, y sentí que ese era el punto que había que comenzar a escudriñar para descubrir qué tipo de arquitectura debo conocer, conociendo a dónde toca uno y a dónde duele, o a dónde halaga, o a dónde entusiasma. Hay algo que tenemos que combatir fuertemente, y es la influencia del medio, de la propaganda, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y las personas dicen tener una opinión, pero es que es una opinión pensada totalmente enfocada de las cosas que les han metido en la cabeza desde que nacieron. Esa es una realidad. ¿Que la podemos evitar? Sí la podemos evitar, pero lo primero, lo que he tratado durante 26 años, ya me jubilé, pero en todo caso de que vuelvo al tema, de que el estudiante que va a ser un diseñador, primero que todo se conozca quién es, qué quiere y hacia dónde cree que está el sentimiento y la emoción, no de lo que le han inculcado, sino de lo que yo siento en el fondo, de lo que yo quisiera hacer y que el medio no me permitió ser. Todos nosotros llegamos a un punto en donde no pudimos ser lo que queríamos ser. Y ahí es donde uno tiene que destaparse y decir, soy yo, y si les gusta, bueno, y si no, también. Me acuerdo en una reunión en la escuela, a final de cuentas, hablando de la Casa de los Hongos, que es muy reconocida y salió en el libro de la mejor arquitectura del siglo XX, etcétera, etcétera. Y alguien me decía, es que eso es algo que no tiene que ver nada con el medio. La Casa de los Hongos está hecha a imagen y semejanza de un medio en donde el terreno es básicamente de piedra, que es parte de ese movimiento que ha tenido, hablando de terremotos que estamos teniendo en el planeta en este momento. Esa casa es como si se hubiera desdoblado el terreno y sale y surge como un hongo, por eso le puse así, porque incluso en el terreno me inspiró entre troncos que estaban pudriéndose, unos honguitos en donde por debajo pasaban las hormigas, y yo decía, esto es lo que yo tengo que encontrar aquí en este tema que me está dando este señor que me está encargando. ¿Por qué? Porque la vivienda es eso, que haga al ser humano sentirse que está protegido, que está amado, que es parte de lo que dije antes. Soy un brazo que es parte de, soy un ojo que es parte de, y que ha absorbido todo eso que me rodea, y simplemente tengo que evitar tengo que ser objetivo. La gran pregunta es, ¿cómo se hace para que un arquitecto, un diseñador, una persona que le está diseñando a otra persona, sea objetivo y se olvide de sí mismo? Ese es mi tema que me ha obsesionado siempre. Yo no puedo obligar a alguien, y en realidad el diseñador tiende a poner sus conceptos de acuerdo a cómo deben ser las cosas según aprendió en el medio que le tocó. Está equivocado. Yo tengo que quitarme quién soy para poder desdoblarme y entrar en cada... ¿Qué es lo que he hecho yo con mis clientes? El primer día les digo, miren, aquí vamos a experimentar y vamos a jugar. Ustedes me van a hacer una tarea. La tarea es, me van a hacer una lista de absolutamente todas las cosas que les han molestado desde que tienen conciencia. Y me van a hacer otra lista de todas las cosas que han soñado. No importa el presupuesto, no importa nada. Lo que importa es en qué sueñan ustedes cuando piensan en un espacio que los haga ser feliz. Y esto me baso en algo que yo, desde que tenía 5 años, y me acuerdo, y después mis padres me lo recordaban, cuando yo tenía 5 años,
yo me acuerdo perfectamente y decía, es que ¿saben qué? Yo lo que quiero es aprender 5 años. Aprender a poder generar, eran muchas palabras las que usaba, pero a hacer casitas que hagan felices a las personas. Todavía me acuerdo. Y eso lo he seguido cuando entré en la Escuela de Arquitectura de la Ibero. Yo decía, aquí vengo a estudiar de qué manera puedo hacer feliz a los seres humanos en quien voy a tener la posibilidad tal vez de diseñarles. ¿Cuál es la meta? Hacerlos felices. Que entren y se sientan parte de ese espacio, que entran y fueron parte de esa piel, que fueron parte de esa energía que emanan, sin que se den cuenta de una energía que aquí estamos recibiendo una energía de este espacio. De los que estuvieron aquí y han sido absorbidos por las paredes, pero también de las personas que enseñaron esto y definieron los materiales que tenían que usar. Esos materiales, cuando yo veo una madera, me trae recuerdos. Lo que decías vos del asunto del local, vos también lo dijiste. El local, más que el material, es esa vibración que vivimos o que navegamos o que como un submarino vamos explorando conforme vamos creciendo. Hay personas que no se fijan en ese ámbito donde están nadando. No se fijan, no les importa. Lo que importa es cómo hago para tener dinero, cómo hago para quitarle el derecho al otro, cómo hago para ser más famoso que el otro. Creo que una de las cosas que la arquitectura está haciendo mucho daño es esa competencia terrible de ver quién es mejor que quién. Es un absurdo. ¿Quién es mejor? No hay nadie mejor que quién, ningún ser humano es mejor que quién. Pero sí quien atina a hacer más feliz a las personas, no importa que cambie. Hoy es familia Bubú y después es la familia Chocho. Pero esas ambas familias tienen que sentirse que estaban nadando en un espacio, pucha, qué rico estar aquí, yo no me quiero ir. Yo quiero volver a mi casita, yo quiero volver al lugar, yo quiero volver a ese lugar donde estuve en el Congreso porque ese espacio me hace sentir feliz. Me hace aprender a escuchar. La gente normalmente no escucha. El arquitecto tiene que inducir al ser humano a que aprenda a escuchar. Y un silencio, si está solo y no ha llegado nadie, este espacio me da todo un diálogo que me hace pensar, reflexionar, ir más allá de lo que yo siento. ¿Por qué? Porque me está contradiciendo muchas cosas que yo pienso. Pero si yo me enfoco en mi ámbito, comienzo a tener ese diálogo, más que diálogo, de discusión. Es una palabra que se puede ser tergiversada. No es discusión, es simplemente intercambio de ideas. Escuchemos y escúchenme. Y lleguemos a una conclusión y al final abracémonos, besémonos y amemos ¿qué? De estar vivos. La arquitectura debe demostrar que es lindo estar vivo. Un término que odio. ¡Ay, qué lindo! Bueno, no importa. Y lindo porque quiere decir muchas cosas. Buenísimo. Acercándonos un poco al cierre, finalmente no quiero irme sin tocar un tema que es el detalle, ¿verdad? Cada vez se ve menos y cada vez pareciera tener menos peso en los proyectos que camina aquí y no encontrará gran cosa de detalle arquitectónico. Y es que siento que es el lugar donde se demuestra, ¿verdad?, aquello que realmente representa la materialidad, el punto de encuentro entre dos texturas, entre dos planos, entre una estructura de un tipo y otra estructura, o entre las mismas escalas. Entonces, cerrando un poco el tema de la materialidad, si podemos hablar del detalle en la arquitectura, desde su punto de vista. A ver si empezamos con usted. El detalle. El detalle. En cada obra, o en la ciudad, o en donde. General, como quiera plantearlo. Bueno, es que el detalle, digamos, desde el punto de vista de la ciudad, sin entrar en que cada edificio, el detalle que tenga, no, sino el detalle general de la ciudad, yo creo que es un deterioro general, indudablemente. ¿Y a qué se debe eso? Vamos a ver, esa es la realidad. Nosotros a veces no logramos entender esa realidad muy bien. ¿Cuál es la realidad del desarrollo de nuestras ciudades y todos los objetos arquitectónicos que vemos en la ciudad? El lucro. Es decir,
usted agarra ahora cualquier edificio de estos torres que se están haciendo, ¿no? Que están conformando la ciudad en ciertas partes que se desarrolla, digamos, más agresivamente. Y todos esos proyectos son hechos por desarrolladores, donde la intervención del arquitecto es muy limitada porque el desarrollador le impone a usted lo que tiene que hacer. Le dice, yo necesito que eso sea así y necesito que eso me genere mucho dinero, ¿verdad? Entonces empiezan a salir esos objetos arquitectónicos de una manera tan comercial, porque si no, no hay ganancia, no hay lucro. Y entonces, usted iba a trabajar conmigo, se me puso que usted quería diseñar y hacer una cuestión más. No, me busco a otro, sencillamente. Yo quiero esto, así lo quiero. ¿Ah? Entonces, eso es lo que se ha dado en la ciudad en general. Y por eso esa ciudad, si lo vemos desde ese punto de vista del detalle, no hay detalles importantes, no hay detalles interesantes. No solo eso, niegan a toda costa el espacio urbano. Es decir, las obras esas que se generan no tienen como motivación, como objetivo también generar un espacio urbano que ayude a la generación de la utilidad de esos espacios en la ciudad. Usted agarra y le hace un edificio y le dejan enfrente del edificio una acera de 1,20 m. Así es, sígale la pista a los edificios que se están haciendo aquí. Y si alguien osó dejar un pequeño espacio urbano, a los 6 meses ese espacio urbano está cerrado. Entonces, ¿qué ciudad tenemos? ¿Para quién es esa ciudad? ¿Para hacer gente feliz? ¿No? ¿A quién están haciendo felices esas ciudades? Son ciudades agresivas, son ciudades feas. ¿Ah? Pero hay de por medio un objetivo muy claro y es la realidad. Me lo pueden negar, pero es la realidad. Es el afán de lucro lo que está perjudicando a esta ciudad. Y lo que está perjudicando a la arquitectura también. Y es que también, perdón, nada más una, digamos de lo que hemos comentado aquí todo, pero hay otra realidad. Yo diría que hay otra Costa Rica. Hay otra Costa Rica donde la intervención del arquitecto es nula, completamente nula. Si usted recorre las zonas rurales de este país, es decir, podrá encontrarse como un grano de arena, una obra de arquitectura por ahí, pero nada más. El resto no hay arquitectura como la entendemos nosotros, como la hemos hablado aquí. No hay. Entonces, ¿dónde está el origen de ese problema? Eso, desde mi punto de vista, no lo resuelve nadie, a cómo están las cosas. Nosotros ya como arquitectos estamos haciendo obras muy puntuales, muy puntuales. Yo desconozco, por ejemplo, mucho de lo que está haciendo o ha hecho Rolando, de lo que ha hecho o estás haciendo vos, o de cualquiera o vos. ¿Sí? Porque es tan puntual la cosa dentro de este caos que cuesta encontrarlas. ¿Verdad? Entonces posiblemente sí te encontrás una familia muy feliz a la que vos le hiciste la casa. Sí. Pero hay 100,000 familias que no son felices porque vos no le hiciste la casa. ¿Verdad? Sí, correcto. Entonces, la realidad es abrumadora para nuestra profesión. Ustedes saben que se me viene a la mente una de las cosas, y esto fue hace varios años, una casa que se hizo allá en Port Santana. Para mí lo más satisfactorio no es un premio, no es un reconocimiento, es la maravilla que después de haber pasado todo un periodo de diseño y edificación y posteriormente la casa se pasa, y al día siguiente que duermen el primer día esa familia o se abre como el Teatro Laurence Olivier y viene el público,
y que lo llamen a uno por teléfono y decir, mira, pasé la mejor noche de mi vida porque yo exactamente, perdón, me hago agüitas de la emoción, porque es demasiado. Fue mucho el esfuerzo, fue mucho digamos, hacia dónde me voy, cómo hago para que estas personas tengan no lo que quieren, sino lo que realmente les haría felices. Es que es un punto importante. La gente cree que quiere lo que está en lo que le dijo la vecina y la tina que estaba de moda en el otro lado, y al final de cuentas, volviendo al detalle, lo que creo es totalmente una barbaridad y una tergiversación total de lo que es el detalle. El detalle es que es una tergiversación de la realidad. El detalle es que la arquitectura está totalmente equivocada en el camino que lleva, porque el ser humano está deshumanizado. El medio está deshumanizado, el ambiente lo está deshumanizando y lo dejamos que suceda. No, si eso es en algunas partes, no, si son unos arbolitos que cortaron, no, si es todo. Entonces yo voy más allá de lo que dijiste vos de nuestro medio. ¿Cuál es nuestro medio? Nuestro planeta está prácticamente destruido. Claro, si nos vamos nosotros, ese planeta vuelve a resurgir. ¡Qué maravilla! Yo quiero estar ahí. Desgraciadamente no puedo resucitar. Eso va a ser esplendoroso, maravilloso. ¿Por qué? Claro, la gran pregunta es si esos humanos van a ser igual que nosotros o si viene una nueva generación de gente totalmente que escucha lo que los rodea y se vuelve parte de ese río, de esa parte de esa montaña, de esa parte de esa energía que emana en cada cosa que vemos. Qué rico ser un tronco, qué rico ser una hoja, qué rico ser un mar. Seamos mar, ¿por qué no? Soy mar. Y hoy día puedo ser mar y al día siguiente puedo ser río. ¿Por qué? Porque nuestro medio, sobre todo en nuestro medio tropical, qué maravilla. En cambio, en otros, bueno, quiero ser nieve, quiero ser frío, quiero ser... A mí, voy a decir algo muy contundente. Creo que la guía, porque no le llamo educación, la guía para las nuevas generaciones, para ser diseñadores, arquitectos o como le quieran llamar, está totalmente equivocada. Ese es mi punto. ¿Por qué? Porque se les olvidó que no es una arquitectura de moda. Odio la palabra moda. Y eso que no odio nada. Pero odio la palabra moda, odio la palabra corriente. La corriente, no soporto la palabra corriente. ¿Ustedes qué corriente es? Como del río, soy de la corriente del río. De la corriente de la ola que viene hacia mí. Esa corriente soy. ¿Cómo que corriente? Una vez en Panamá, en una bienal me preguntaron, estaba hablando yo de las corrientes electromagnéticas y las redes de Harman y las influencias de esas energías en el ser humano. Y al final vienen unos estudiantes y me dicen, profe, una pregunta, ¿usted de qué secta es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está hablando? Perdónenme, no les quiero decir ignorantes, pero es que estoy hablando de física, no estoy hablando de creencias. No es que usted lo que digo realmente es para convencer. Usted está dictando disimuladamente un credo para que nosotros tomemos. Bueno, primera vez que me dicen, gracias por decirme profeta. Juan dice, Dios está en el detalle. Sí. Creo que cuando uno hace una edificación crea un lenguaje. Ese lenguaje es que cada detalle que articula la arquitectura tenga familiaridad con el detalle anterior. Que se va creando así un lenguaje, una razón de ser del todo. El todo es uno. Yo concuerdo con vos, creo que es muy zen budista, muy budista del Tíbet. Creo que es toda la persona que habla de trascender una situación, pasar a la otra, visualiza un todo como parte mía. Al visualizar un todo como parte de mi esencia, hace que la materialidad de una construcción, de una intención arquitectónica, sea exclusiva
de alguna manera para aquellas personas. Yo sé que estoy hablando en contra tuya. No, creo que ambas cosas tienen cabida. Estoy leyendo Dostoyevsky, El idiota. Me siento muy identificado. El idiota es una persona que habla con claridad, manifiesta las cosas de forma transparente. Cuando aparece una mujer bella, esa mujer bella lo que anda es permitiendo a los demás que tengan opinión. Es decir, el detalle es una opinión que gesta el diseñador y lo multiplica. Recuerdo una obra de Bertaux, ¿cómo se llama? Un proyecto que está aquí cerca, un supermercado. Es el que él le decía low tech. Sí, que el exceso de lenguaje, tiene tanto lenguaje que recuerdo a Luis Flores hablándome de que es un edificio que está ensayando, calentando, como una orquesta sinfónica calentando. Todo está presente. Yo creo que la limitación, el valorar cada detalle en su esencia íntima, hace que sea real. Esa realidad de Dios está en el detalle, está en respetarlo como tal. Ser con Dyson, alemán, Dyson, creo que es Dyson. En alemán hay un ser con, es decir, todo lo que se desarrolla es parte del ser humano. Es como Churchill dijo, nosotros hacemos los edificios, luego los edificios nos hacen a nosotros. Por apoyándote en lo que pensaste con este entorno que tenemos, que está haciéndonos, nos construye, nos hace indiferentes, nos hace insensibles, nos hace horribles. Creo que tienes toda la razón, que la esencia de las cosas, la profunda riqueza, no está necesariamente en el estudiante, porque de cada 100 estudiantes hay 5, a lo sumo, que son excelentes. Tal vez menos, sí. Entonces salen todos los demás arquitectos a construir lo que Hernán está hablando, o que vos hablaste, que no nace del interior, porque el interior está enfermo. Está enfermo porque está construido por el entorno. Ese entorno que construye, que edifica a la gente, es basura. Y si lo que nos construye es basura, ¿en qué nos convertimos? En el idiota. Sí, se me viene a la mente ya como el asunto del material. Y que dijiste el tema detalle. Para mí, Talabando, la obra entera es el detalle. Es el detalle. Sí, ¿Qué más hay? Todo es el detalle. No es que es la puertita, no es que es la pared, no, es todo. Es todo, es un A todo. mí me quita el aliento desde la primera obra que yo vi, que por cierto me tocó conocerlo muy rápidamente en México, su pasada, la primera pasada que tuve en México, y yo estaba, no sé si vos estabas, pero me imagino que sí, porque vos saliste antes que yo. No he visto. Pero en todo caso me impresionó mucho ver al personaje
y posteriormente ir viendo las obras, que cada obra es un detalle más exquisito, porque realmente cada vez los despluma más, cada vez llega más desnudo, y por otro lado cada vez el diálogo es más profundo. Tal vez lo estoy ensalzando demasiado, pero a mí me llega muy profundo. No, Kenzo Tange en un inicio estudió a fondo a Le Corbusier. Al estudiar a fondo a Le Corbusier, su primera obra que le nace es minimalista, lo mínimo de cada cosa para entender es uno, ¿cómo se llama uno? Es un círculo con un centro. Ese círculo con un centro dice que solo un valor tiene, el valor del espacio. Y el valor del espacio es lo único que intentan sus primeras obras. Luego, dos que están en tensión, que forman una elipse. Dos círculos, estoy hablando de la forma con un punto en el centro cada uno que forma la elipse. O sea, que ya tiene dos valores, el espacio y el tiempo. Entonces, de ahí seguir adelante creando su arquitectura. Por eso creo que uno no puede negarse a reconocer logros de gente inmensamente valiosa en su arquitectura. Australia tiene una arquitectura muy, muy cercana a la costarricense. Yo siento que hay una identidad que se puede mezclar entre las dos. Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden tomar quizá de aquellas personas que son más sobresalientes en su propio contexto, que nos educan y nos enseñan caminos a seguir. Estos caminos a seguir son matizados y modificados por nuestro propio sentir. Nuestro propio sentir es una esencia hacia lo que es propio, esa esencia que está profundamente en mí. Entonces, si yo siento que alguien que está haciendo algo, lo tomo y lo modifico a tal grado que no se parece mucho a lo que era. Es lo que soy. Y lo que soy es la esencia de lo que es local. Fantástico. Nos vamos porque hay otros compromisos, pero aquí podríamos seguir conversando mucho más tiempo. Quiero agradecerles por compartir con nosotros sus experiencias, sus reflexiones, sus aprendizajes y por supuesto y aportar a esta crítica también del sistema, que valió la pena conversar sobre estos temas. A todos los que estamos viendo o vamos a ver este programa en diferido, nos queda claro que sus trayectorias nos recuerdan que la arquitectura trasciende las obras construidas, también deja un legado de pensamiento, de innovación y de compromiso por el bienestar de las personas, ¿verdad? Y con eso quería despedirme de nuevo agradeciéndolos a ustedes por haber venido, por haber compartido este 50 aniversario de la revista Hábitat. Muchas gracias. Gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Por la salud del medio ambiente y el ser humano. Excelente.